Bueno, como todos los martes, vamos a informar sobre la situación de la salud. Recuerdo que estamos trabajando en dos grandes frentes. Uno es el seguir atendiendo la pandemia de COVID, estar atentos, no confiarnos, continuar con la vacunación, todo lo que se está haciendo. Y el otro frente es montar todo el sistema de salud pública que estaba pues en el abandono, tirado, porque no se le dio importancia durante muchísimos años. Lo que imperaba en salud era la corrupción, todo lo que era la salud pública, al grado que está peor la situación de la salud pública que la educación. Se pensaba de que el problema se tenía en la educación y era más que nada un asunto ideológico, porque apostaron los neoliberales corruptos a la privatización de la educación. Era como una bandera, como un símbolo. Hasta Claudio X González, todo un grupo se dedicó a eso. Y hubo mucha campaña mediática. En cambio, en el asunto de la salud no se tomó como bandera. Sin embargo, se permitió el abandono por completo del sistema de salud pública. Se dedicó el gobierno federal a transferir fondos con el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular, y era dinero que no se usaba para médicos, ni para medicinas, ni para tener las instalaciones de salud que se requerían. Si acaso se usaba el dinero para iniciar construcciones, porque de esa manera justificaban la corrupción, construcciones que dejaban en el abandono. Llegaron al extremo de inaugurar hospitales sin equipos, la fachada, y negocios en la compraventa de medicamentos y en todo. Agreguen que esto no pasó en educación, afortunadamente, que nos quedamos sin médicos. Durante todo el periodo neoliberal no se prepararon médicos y tenemos un déficit de médicos generales y de médicos especialistas. Y ahora tenemos las plazas, las vacantes, pero no hay médicos, no hay especialistas. Un daño terrible, tremendo a la salud pública. Entonces estamos levantando un sistema de salud pública, vamos avanzando y el propósito es que el año próximo ya tengamos un sistema de salud pública de primera en todo el país. Estamos consiguiendo los médicos,
rehabilitando centros de salud, hospitales, equipando los hospitales, abasteciendo centros de salud, hospitales con medicamentos, en fin, que se garantice el derecho constitucional a la salud a todo el pueblo. Y algo que, aunque parezca increíble, les molesta mucho a los conservadores. Todo el sistema de salud pública va a ser, ya empezó a ser gratuito. Atención médica y medicamentos, estudios, todo gratuito para la población que no cuenta con seguridad social. Pues eso les molesta, aunque parezca increíble. Fue muchísimo el daño que causó el sistema neoliberal o neoporfirista, individualista, materialista, corrupto, de injusticias y de privilegios. Entonces, en eso estamos y vamos a informarles todos los martes de cómo se va levantando el sistema de salud, cómo vamos, qué problemas enfrentamos, cómo los vamos resolviendo. Y a todos, como todos los martes, presentamos los avances del Plan de Salud para el Bienestar. Iniciamos con ya la parte final de la Jornada Nacional de Contratación y Reclutamiento de Médicos Especialistas. Estos son los resultados ya después de las 3 rondas de contratación que se llevaron a cabo. Como lo hemos mencionado, se salieron a ofertar más de 14,000 plazas. Hubo 4,494 médicos que no solamente acudieron a la plataforma, se registraron, pero que además fueron a las citas, acudieron a las mesas de recepción de documentos y fueron acreditados y que cumplieron con todas las fases. De ellos, de estos 4,000, ya se contrataron a 2,621 médicos, es decir, es un avance del 18% sobre el total de las vacantes que se presentaron de las 14,000 en los últimos 2 meses. Y estos son los resultados por institución de los médicos acreditados que aparecen como INSABI, que concentran la necesidad que tienen los gobiernos de los estados en las secretarías de salud de los diferentes gobiernos estatales. Hubo un avance del 66% en términos de los 1,483 que se contrataron. Y así en el resto de las instituciones, 58% para el IMSS. De las 128 médicos postulados para IMSS Bienestar, los 128 se lograron contratar. El 40% en el caso del ISSSTE, 15% en el caso de Pemex y 26% en el caso de la SINSAE. Es el 18%, es decir, de los 14,000 siguen haciéndonos falta el 82% de médicos especialistas. ¿Qué vamos a hacer en ese sentido? Si nos pueden pasar la siguiente. El día jueves vamos a abrir de nuevo la convocatoria y ya la vamos a dejar de manera permanente para que pueda ser consultada y puedan identificar ahí las plazas que siguen estando vacantes. Pero vamos a plantear 2 nuevos mecanismos. El primero es que el primer médico o médica que ingrese sus documentos para una de estas vacantes sería el primero en iniciar su proceso hasta la contratación. Y el segundo caso es poner mucho más énfasis en las vacantes de difícil acceso, porque muchas de estas, más de 2,500 que ya se contrataron, algunas sí están en estos lugares, pero muchas, la gran mayoría, pues siguen estando en centros urbanos grandes y las grandes ciudades. Entonces,
La próxima semana pues tenemos más información de cómo va a partir de la apertura el próximo jueves 21 de julio. Sobre los temas de avance en 4 estados, empezamos con Nayarit, donde ya se están operando el 100% de las unidades de primer y segundo nivel. En personal hay un 66% de cobertura de médicos especialistas, es decir, contamos con 413 de 620. En el proceso de basificación, donde está personal no solo de médicos especialistas, sino también médicos generales, enfermeras, enfermeros, personal paramédico, están ya en ese proceso 896 personas de las 909, es decir, llevamos un 99%, y el 100% del personal de hospitales capacitado, 75% en las unidades de primer nivel, centros de salud y unidades de primer nivel. En infraestructura, desde abril que iniciamos este proceso, estamos ejerciendo un presupuesto de 51 millones de pesos para las obras indispensables de impermeabilización, bardas y demás. Ya tenemos un 95% del ejercicio de este gasto y un surtimiento de recetas al 93% en surtimiento de recetas completas. Además, ya todas las unidades en Nayarit cuentan con el sistema de administración de insumos y al momento se han habilitado, reparado 1,942 equipos. Había equipos que estaban funcionales, pero si no tenían los consumibles o no tenían alguno de los elementos para echarlos a andar, pues no daban servicio. Ya tenemos este avance en Nayarit. En el caso de Tlaxcala, estamos ya también presentes en 100% de las unidades, 11 hospitales, una unidad de especialidad médica y 195 centros de salud. En el personal tenemos un 72% de la cobertura de médicos especialistas y están en proceso de basificación 947 de las 1,050 personas. La semana pasada estuvimos con la gobernadora Lorena Cuellar justo en un proceso de entrega de estas bases a 300 personas entre personal de enfermería, médicos y paramédicos. También se cuenta ya con la capacitación del 100% del personal en hospitales y el 76% del personal en unidades de primer nivel. Y en términos de la infraestructura, también desde el 30 de mayo se está ejerciendo un presupuesto de 66 millones de pesos, del que tenemos un avance del 86% y un nivel de surtimiento de recetas del 81% ya con la instalación del sistema de administración de insumos, además de 187 equipos ya habilitados y que están ya funcionando. También quiero anunciar, el pasado 14 de julio, también allá en Tlaxcala con la gobernadora, se puso en operación el nuevo Hospital General de Tlaxcala, un hospital que también había estado durante 2 años concluido, pero con problemas jurídicos, no se podía hacer la migración de las personas del anterior hospital Cervantes, y ya al momento están en operación los servicios de consulta externa, imagenología, dietología, y este hospital cuenta con especialidades que no tenía el hospital anterior y que se acaban de incorporar en los servicios, como cirugía maxilofacial, gastroenterología, endoscopía y neurología, y con equipos que también no se contaban, como un tomógrafo de 64 cortes. La siguiente, por favor. En el caso de Colima, tenemos también presencia ya en los 5 hospitales, además del 40% de los 131 centros de salud del primer nivel. Esta semana concluimos ya la presencia del programa en todos el primer nivel de atención. En personal de especialistas estamos con una cobertura del 79% y del proceso de basificación llevamos 541 personas de 559 ya basificadas y con el 100% del personal capacitado en hospitales y el 85% en centros de salud en el primer nivel. Y en cuanto a infraestructura, desde el 28 de mayo se han invertido 50 millones de pesos en estas tareas de dignificación de las unidades, con lo que ya estamos al 99% del avance de esta meta. Hace 2 semanas estamos al 90% y con un indicador del 87% en el surtimiento de recetas completas, ya también con los hospitales que cuentan con el sistema de administración de insumos, además de 94 equipos que han sido ya puestos en funcionamiento. Y en el caso de Sonora,
desde el pasado 29 de junio, que se encuentran allá 11 equipos multidisciplinarios del programa IMSS Bienestar, están ya presentes en los 15 hospitales del estado de Sonora, en donde están realizando tareas de capacitación, identificación del personal directivo para la implementación del programa. Para agosto tenemos programado comenzar en las 2 unidades de especialidad médica y la unidad de cirugía ambulatoria, y ya se tiene presencia en 11 de 218 centros de salud, particularmente son las de la zona de Cananea, alrededor del Hospital General de Cananea o el Tamazura, y también el 85% del personal de segundo nivel está capacitado, 25% del primer nivel, además de 70 equipos que han sido puestos en operación. Finalmente, hicimos estas visitas con el doctor Alcocer, con los compañeros de INSABI también y los gobernadores de los estados de Baja California Sur, Sinaloa y Campeche, para dar a conocer el plan, firmar los convenios específicos e iniciar ya en este momento las mesas de trabajo para las siguientes etapas. Estamos con un compromiso para iniciar en el estado de Baja California Sur el día de ayer, justamente que se inició ya todo este proceso, el 1 de agosto en Sinaloa y el 15 de agosto en Campeche. Y también queremos anunciar que se incorporó también un estado más que no estaba en esta lista inicial, que es el estado de Guerrero. Tuvimos una reunión de trabajo con la gobernadora para que iniciemos ya el 25 de julio el levantamiento de las más de 1,050 unidades entre hospitales y centros de salud que tiene el estado de Guerrero, pero también se está trabajando paralelamente en diferentes aspectos, sobre todo de equipamiento y de infraestructura. Y como lo ha comentado el doctor Alcocer, damos a conocer el día de hoy la incorporación de 150 unidades del IMSS, particularmente del IMSS Bienestar, al Código Infarto. El Código Infarto es este protocolo de respuesta rápida ante las personas que están teniendo justamente un infarto. Uno de los principales elementos es la terapia trombolítica o fibrinolítica, que tiene que ocurrir en los primeros 30 minutos desde que una persona entra a un área de urgencias. Recordamos mucho con el doctor Alcocer hace algunos meses en Iztlahuacán, allá en Colima, que en la gira que hicimos con el presidente por los 80 hospitales de IMSS Bienestar, siempre les preguntaba en las áreas de urgencias sobre este tratamiento, y IMSS Bienestar no estaba en Código Infarto, los 80 hospitales no estaban. Ahora están esos 80 hospitales con estos medicamentos, con la capacitación del personal, con los equipos, sobre todo en los carros rojos que estén completos, electrocardiógrafos, y la referencia hacia las salas de hemodinamia y hacia otros puntos de referencia para poder salvar la vida de estas personas. Además de los 80 hospitales de IMSS Bienestar, más 15 hospitales de Nayarit, 10 de Tlaxcala y 5 de Colima, que ya son parte de IMSS Bienestar, se incorporaron unidades del régimen ordinario del Seguro Social que no estaban incorporados, 32 hospitales y 11 unidades de medicina familiar. Entonces, con esto pues podemos dar la atención que merece la población con independencia de su derecho a bienestar y hacerlo, como lo ha dicho siempre el presidente, de manera rápida y sobre todo gratuita, que nadie tenga que pagar por esto. Finalmente, solo un comentario. En la conferencia de prensa del 5 de julio, Esteban Durán de La Vanguardia comentaba un tema sobre los trámites del IMSS. Nos pidió el presidente informar y solo lo vamos a dejar aquí. Son 20 trámites que están digitalizados, tanto para jubilados, asegurados y también para empleadores. Estos trámites implican que ya las personas no tienen que visitar una delegación o una subdelegación del IMSS para llevar a cabo el trámite, es digital, es gratuito, y a la fecha solamente del año 2022
al primer semestre del año se han llevado a cabo 40.2 millones de estos trámites, que van desde vigencia de derechos, asignación o localización del número de seguridad social, hasta trámites ya más complejos. Los vamos a, si pueden pasar al siguiente, los vamos a dejar aquí para que tengan esta información, y también pueden llamar al 806-23-23-23, es más fácil, 806-23-23-23, y también en la plataforma IMSS Digital o en la página del IMSS pueden encontrar todos estos trámites que no implican que haya nunca más ningún tipo de coyote intermediario entre la institución y sus derechohabientes. Vamos a informar brevemente sobre el curso de la epidemia de COVID y también sobre el avance de la vacunación contra COVID, en particular en niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Si me pasan la primera, por favor. Aquí vemos nuestra curva epidémica de agregación semanal. Esta es la representación gráfica de la cantidad de casos de enfermedad que se van presentando por semana. Y pueden ver ustedes en el extremo derecho es la situación que enfrentamos más recientemente, desde hace 14 semanas, con este incremento en el número de casos que se presentan por semana. Hay algunas indicaciones de que está desacelerándose la transmisión de COVID en México. Esto lo vemos porque en los distintos indicadores que tienen que ver con la ocurrencia de casos nuevos, de hospitalizaciones nuevas y de muy lamentables defunciones, así como los porcentajes de positividad. ¿Qué? Estaba la de vacunación. No, por favor. Estos indicadores, los distintos indicadores que tenemos de actividad epidémica, empiezan a mostrar reducción. Ojo, todavía no es que disminuya la cantidad de casos diarios o la cantidad de casos semanales cuando se compara con las fechas inmediatas previas, la semana previa o el día previo. Todavía no es eso, pero sí vemos que el aumento que se presenta día con día o semana con semana es ya menor al que se estaba presentando en las 14 semanas anteriores. Esperemos, estemos expectantes, nosotros lo vigilamos diariamente y estaremos informando cuando ya se esté presentando una reducción. Por el momento seguimos con las mismas medidas de precaución, de prevención que hemos estado indicando desde el inicio de la epidemia. En la siguiente lo que vemos es la hospitalización. Estamos ahora en 18% de ocupación promedio nacional de las unidades de las camas sin ventilador y 5% de las camas con ventilador. Esto es otro dato que también, dentro de la adversidad que representa una epidemia como esta, da cierta tranquilidad en el sentido de que la proporción, el porcentaje de personas intubadas es considerablemente menor incluso de lo que fue durante la cuarta ola. Esto es consecuencia de la vacunación, como lo hemos resaltado, como se ve en México y en otras partes del mundo. En poblaciones altamente vacunadas, la probabilidad de terminar en el hospital es considerablemente pequeña. Esto es el impacto positivo de las vacunas. Lo mismo ocurre con las defunciones. También tenemos ahora un punto máximo de 33 defunciones diarias que ocurrieron en la semana 26. Ahorita estamos en la semana 29, esto fue hace 3 semanas, y afortunadamente lo podemos ver de manera gráfica en el extremo derecho de esa curva. Es apenas perceptible la cantidad de defunciones que se presentan por semana comparado con lo que tuvimos en los momentos más intensos de la epidemia, donde en la segunda ola llegamos a tener cerca de 1.900 defunciones por día, y hoy estamos teniendo estas 33 en promedio. Cada una de ellas siempre lamentable, esto no hay ninguna duda al respecto, cada una es una vida perdida, pero obviamente cuando lo vemos en la magnitud de la epidemia es, insisto, esperanzador, y además es un mensaje clave para la población. Vacunarse disminuye la probabilidad de morir. Esto lo podemos ver con los distintos análisis especiales que vamos realizando, y aquí les muestro otra viñeta de ello. Ya habíamos dicho que 70%, es decir, 7 de cada 10 personas que en su momento perdieron la vida por COVID durante esta quinta ola, son personas que no se habían vacunado. Lo podemos ver del lado izquierdo, personas sin vacunar, 70%,
7 de cada 10. Y de estas 978 defunciones, lo que vemos es que las personas con vacuna, es lo que se muestra enfáticamente con las 2 flechas verdes en el lado derecho, las personas con vacuna tienen una menor representación entre las personas que perdieron la vida. Pero además, quienes no tenían enfermedades crónicas y además fueron vacunadas, tienen el menor porcentaje de mortalidad. En conclusión, el mensaje es el que hemos venido enfatizando desde hace muchos meses: vacúnese, vacúnese. Vacunar reduce la probabilidad, reduce el riesgo, el peligro de que usted termine en el hospital con COVID. Aunque la variante Omicron que circula hoy de manera principal en el mundo es menos agresiva, de todos modos en las personas con enfermedad crónica pueden complicarse las cosas y si se vacuna tiene menos posibilidad de que eso pase. Lo vemos también con la edad en la siguiente imagen. Aquí agrupamos 3 categorías de edad: menores de edad, es decir, hasta los 17 años, personas adultas de los 17 a los 59 y personas adultas mayores de 60 y más años de edad. Son las 978 defunciones que se presentaron hasta el momento durante esta quinta ola y podemos ver que la mayoría siguen ocurriendo en personas adultas mayores, pero que además el vacunarse reduce la posibilidad de que ocurra este desenlace fatal. Vamos a ver la vacunación, precisamente cómo ha avanzado, y tenemos los distintos conjuntos. Ya habíamos dicho en el extremo izquierdo, este 77% corresponde a las personas que en toda la población de 5 años en adelante se han vacunado, es el conjunto de la población elegible para ser vacunada en México en este momento. 91% de las personas de 18 años en adelante, 60% de las personas de 12 a 17 años y el conjunto más reciente, 20%, son quienes están más activos en este momento vacunándose, niñas, niños de 5 a 11 años de edad. Lo último, el calendario de vacunación. Esta semana recibiremos otro 1.000.000 de dosis, 1.002.000 dosis el próximo miércoles 20 de julio, es decir, mañana, y seguiremos recibiendo vacunas, tantas como sea necesario para cubrir a la población que nos hemos planteado cubrir, que de momento es de 5 años en adelante. Si no se ha vacunado, vacúnese, todavía es tiempo.